esto va a tener una base, ¿no? La sección va a ser base por altura, y yo quiero que esos círculos se coloquen dentro de base menos 2 veces el recubrimiento, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Base menos 2 por el recubrimiento, por ejemplo. Todo es dividido sobre n más 1. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar una separación, mejor dicho, me está dando lo que es el espacio, el espaciamiento, ¿no? Y dentro de esto voy a colocar una variable local, datos, por ejemplo, datos, nada más. Y le voy a dar un subíndice, en este caso el subíndice de matriz, ¿no? Acá, índice de matriz. También les voy a enseñar la combinación de teclas para esto. Shift y la llave, ¿no? Shift, la llave. Entonces, de esa manera automáticamente asignamos el índice matriz, o si no nos vamos acá y seleccionamos esta parte, la tercera opción, y decimos índice de matriz. Presionamos clic y nos va a dar este pequeño formato, ¿no? Donde debemos ingresar una variable o un índice, ¿no? En este caso el índice va a ser el i, ¿no? Que para un valor i igual a 1 me va a insertar un valor tal, ¿no? Un valor en el índice 1 de la lista me va a insertar un valor tal. Luego, cuando es 2, en el índice 2 me va a insertar el siguiente dato, el siguiente resultado. En el índice 3, cuando es 3, me va a insertar en la fila número 3, me va a insertar ese dato. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esto, yo voy a asignarle localmente separación por el i, ¿no? El i. Separación por el i, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero ahí no termina todo, o sea, si yo coloco ahí esto, lo que me va a hacer es que me va a dar como resultado el último valor. Por ejemplo, ahí yo tengo, ¿no? Vamos a ejecutar, por ejemplo, esto. Y vamos a escribir acá, a modo de verificación y para darnos cuenta. Por ejemplo, acá yo le voy a dar un número cualquiera. Un 4, por ejemplo. Vamos a ver si da resultado. Ya me da como valor último. El último dato. El último dato. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo a esto, ya una vez que está ejecutado todo el bucle, o sea, ha ido asignando en cada índice, ha ido asignando este valor? Separación ya lo tenemos, ¿no? Ya lo hemos calculado. Incluso no era necesario calcularlo acá, entonces esto lo podemos poner afuera. Vamos a ponerlo afuera esto, ¿no? Porque si no, o sea, en realidad, si lo tenemos dentro, en cada iteración va a ir calculando el mismo espacio, entonces no es necesario, lo ponemos afuera y ya una sola, ¿no? Entonces vamos a control C, control C, y vamos a ver, no, toda la forma, control C, y borro esto. Lo voy a pegar acá, control B, ya, ok, ahí está. Como ya tenemos esa variable ya calculada, separación, ya tenemos ahí, y ahora lo que va a hacer es asignar, ¿no? En cada iteración que tenemos, va a multiplicar por 1, por 2, por 3, así, y lo va a guardar en variable datos. Pero en este caso, me está botando solamente datos de la última ejecución. Para eso puedo colocar directo datos y ahí termina, o también podemos decir que es un return, ¿no? Que retorne, o sea, que nos bote datos. O sea, en este caso es simple, en otros tipos de cosas vamos a utilizar el return. Ya, entonces en este caso ya tenemos esto, una lista de 4, por ejemplo, acá tengo, yo le dije que sea 4, ¿no? 4 me está botando el espaciamiento, ¿no? O sea, el aumento, ¿no? Según el espaciamiento. Por ejemplo, yo quiero 5, por ejemplo, o 6. Presionamos clic afuera y me está dando
6 valores, ¿no? 6 valores en esta lista. Y así. Entonces, esta función ya está. Con esto vamos a utilizar lo que es el número de refuerzo, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a crear otra función para lo que es este es en X, ahora vamos a necesitar en Y, tanto inferior y superior, ¿ya? Entonces vamos a abrirlo. ¿Cómo abrimos la página esta? En la parte es inferior derecha, en la esquina, vista en borrador, y la parte más amplia de la hoja, ¿no? Vamos a crear otra función. Acá. Hasta ahí alguien le salió esto, o de repente no le está saliendo esto, que me puede interrumpir a cualquier momento, no hay problema. Para estamos, para sacarle dudas. Ya, entonces vamos a crear otra función, n, dos puntos. También le vamos a dar una programación, vamos a asignar una programación. También vamos a utilizar un for, y vamos a ir de i, que me va a recorrer lo mismo, desde un 1 hasta un n que yo le asigno, ¿no? En este caso. Y en este caso es más fácil. Simplemente en la variable datos. Acá no hay problema si se repite las variables dentro de una programación, no se preocupen, porque estas variables son locales, nomás dentro de esta variable que está como programación. Solamente se utiliza dentro, más no influye fuera, ¿no? Entonces, decimos acá que nos guarden esta, en este caso es de matriz, ¿no? Nos vamos acá y decimos el índice. Y ya lo tenemos ahí. Quiero que lo asignen matemáticas, quiero asignación local y quiero que a una altura del recubrimiento, en este caso le voy a dar un pequeño espacio de 2 centímetros. Lo que estoy haciendo es esto. Vamos a abrir un Paint. Ya, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Tengo la sección de viga. Tengo acá una distancia de un recubrimiento, y le estoy asignando 2 centímetros más, ¿no? O sea, modo de, como es el primer ejemplo que estamos entrando como básico, le voy a asignar dos más, y o sea, en esa altura es lo que vamos a tener los refuerzos, a esa altura. Digamos 3 refuerzos acá. Todavía no hacemos los principales van a ser un poco más grandecitos, por ejemplo, para diferenciarnos, ¿no? Algo así. Ya igualmente van a ser para arriba también. Ya, entonces eso es lo que estoy haciendo. Acá darle 2 centímetros, ustedes pueden dar 2 o 3 como quiera, y ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué estoy haciendo eso. Entonces ya tengo ahí. Y también tengo que fuera del for, una vez que ha terminado el bucle, fuera del for quiero que me arroje la variable datos, ¿no? Y ahora vamos a verificar. Obviamente todos van a tener la misma distancia. ¿Por qué? Porque estoy asignando el recubrimiento más 2. ¿Cuánto sería el recubrimiento? Tenemos 4 más 2 sería 6. Y todos los valores van a ser 6. Pues no hay acá una variable que varíe, ¿no? Así como el i, aquí en este caso teníamos i que era 1, 2, 3 y así. En este caso, digo, para probar si estamos ejecutando bien la función, decimos y, b, y, ¿no? Entre paréntesis vamos a colocar 5, por ejemplo, y presionamos igual. Entonces nos da efectivamente el mismo valor, pero en metros, ¿no? Decimos en centímetros, ahí tenemos 6 centímetros, ¿no? De esa manera ya podemos, con la función ya podemos hacer para n, ¿no? para n casos. Ya, entonces ahí tenemos nuestra segunda función. Y ahora lo que vamos a hacer es, estos son los espaciamientos del refuerzo, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos haciendo esto del refuerzo, estamos haciendo recién este pequeño. Ahora vamos a crear simplemente
este caso no es función, ¿no? Simplemente dar variables con matrices para que me grafique las cuatro variables principales. Y lo vamos a hacer, vamos a decir varilla principal acá. Esto, como ya funciona bien, lo borramos para no ocupar espacio. Varilla, decimos varilla y subíndice. Varilla principal en X, lo voy a llamar, en X. 2 puntos. Y voy a asignar una matriz, una lista. Nos vamos a matrices y tablas. Y nos vamos a una matriz de 4. Son 4 datos, 4 puntos. Son 4 puntos. Sebastián. Ya, entonces son 4 puntos. Y necesitamos 4, ¿no? 4 datos acá. ¿Y cuáles son esos 4 datos? Lo que necesitamos. Lo que necesitamos es en X, todos los puntos en X. Eso es algo sencillo. Sabemos, ¿no? Pero en el centro va a ser el círculo. A ver, ¿qué quiero aclararles? Quiero aclararles que acá en MATCAD no hay una función que me diga que dibuje un círculo. Así como, digamos, un rectángulo o un triángulo. No hay eso. O sea, hay puntos, o sea, los puntos puedes configurarlo como símbolo, círculo, rectángulo, triángulo, pero más no puedes insertar un gráfico de círculo. O sea, todo es lineal, acá todo es recto. ¿Ya? Entonces, al ser puras líneas, lo que nosotros debemos hacer, si queremos hacer un círculo, por ejemplo, tendríamos que hacer una función que me calcule las coordenadas más o menos, ¿no? De una cierta cantidad de puntos, así, radial, ¿no? Y es todo unirlo así en forma, ¿no? Así. Y, o sea, tener estos puntos, ¿no? Mientras mayor puntos tengamos, mayor círculos va a ser círculo. Entonces, eso quería explicarles que en MATCAD no hay una función que grafique círculos, triángulos, rectángulos, todo es líneas. Ya, entonces vamos a crear los puntos de los 4 extremos. En este caso, para un primer punto, ¿cuál sería? La distancia del recubrimiento, ¿no? Sería acá el recubrimiento. El primer punto. Acá, hasta acá, modo de ejemplo. Este es el recubrimiento. Tenemos el primer punto. ¿Y en qué? ¿A qué altura? ¿A una altura? A una altura. Esa altura es igual a la altura total. O sea, altura. Esta es altura. Y esta sería altura menos el recubrimiento, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, con esas dimensiones lo que vamos a trabajar igual acá. Aquí tenemos R. Acá tenemos una altura R también, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a trabajar. Y le vamos a decir, como vamos a trabajar con un 2 centímetros más de desfase, ya van a ver por qué más adelante, vamos a colocar R al primer caso, vamos a colocar R más 2 centímetros en este caso, ¿no? Porque estamos trabajando, todo lo que estamos trabajando acá son con unidades, no estamos trabajando con números. ¿Ya? Pues tenemos que colocar, si vamos a colocar un número, una variable que tiene una unidad y le quieres sumar más unidades, tienes que colocar pues el número por la unidad. ¿No? Eso no tienen que olvidar, si no va a dar error, ¿no? Menos el recubrimiento menos 2 centímetros. Ese es otro valor. ¿Ya? El valor de X. R más 2 centímetros. Y tenemos acá otro. B menos R menos 2 centímetros. Ya, esta es nuestra primera lista de X, valores de X para los puntos. Lo mismo, parecido, copiamos para las coordenadas Y. La vamos a colocar al costado. Y nos vamos acá. La coordenada Y. Y cambiamos acá. En este caso sería... Ustedes pueden sacarlos en la forma que ustedes quieran. Coordenadas. Estas son coordenadas según mi criterio, ¿no? Puedes hacerlo de diferentes maneras. Menos R, menos 2 centímetros. R más 2 centímetros. Y
acá, R más 2 centímetros. R más 2 centímetros. Ya tenemos ahí, ya la siguiente lista. Ahora, antes de eso vamos a crear ya el marco en sí, o sea, de la sección esta, el marco, todo esto, ¿no? Todo esto, el rectángulo, la sección esta. Para eso vamos a crear otra variable, otra lista, pero en este caso quería explicarles, quería explicarles que esto es para puntos, ¿no? Acá es solamente una coordenada en X. Todos son una lista de coordenadas en X, es otra lista de coordenadas en Y. Entonces al colocar nos va a dar puntos, ¿no? Y si en el gráfico le damos la opción de líneas, o sea, nos va a salir líneas, ¿no? Pero no como uno quiere de repente. Para nosotros graficar, ya con esto le voy a dar una base para lo que es gráficos ya independientes, de diferentes formas, lo vamos a hacer de esta manera. Primero voy a explicar ya la lógica de esto, voy a explicar la lógica para que puedan entender cómo se grafica. Y ya con esta base ya van a tener para que grafiquen cualquier cosa en realidad. Ya, primero tenemos que entender cómo es lo que yo grafico. Por ejemplo, tenemos un rectángulo, ¿eh? Tenemos un rectángulo. Y en nuestra matriz, lo que vamos a utilizar es una matriz de 2 columnas y n filas. Ya, así más o menos vamos a utilizar una matriz de entrada. Una matriz de entrada. Así. Que aquí van a tener un dato. Por ejemplo, dato 1, dato 2, dato 3 y hasta n, ¿no? Igualito acá, 1, o sea, un dato 1, dato 2, o sea, de 2. ¿Esto qué va a ser? Va a ser el valor de x inicial y esto va a ser el valor de x final. Disculpen el dibujo. Esta es la lógica, ¿no? Lo que vamos a hacer es una matriz de dos columnas para n filas. Igualmente para y, ¿no? Una matriz con un y inicial y un y final. Ese y inicial y y final, ¿qué significa? ¿Dónde quiero que inicie el nodo para dibujar una recta? O sea, acá por ejemplo tenemos un x inicial, o sea, acá me va a dar un valor, un x, por ejemplo, un x1, por ejemplo, ¿no? O de ejemplo. Un coma, y a su vez eso está en una coordenada y1, por ejemplo, y1. Y yo quiero graficar la recta de acá hasta este otro extremo, entonces acá sería un x2, coma, un y2, ¿no? ¿Ya? Entonces yo digo, en estas matrices lo que voy a colocar como dato es el x1 y el x2. ¿Dónde va a ir el x1 y el x2? Va a ir acá, el x1 acá y el x2 acá. ¿Tiene? Luego va a ir otro, un x inicial acá y un x final acá. La misma forma que estoy en ese orden, voy a escribir acá también un y inicial, ya un y inicial y un y final acá, ¿no? Eso me quiere decir, va a utilizar estos los dos primeros valores de la lista, o sea, de la primera fila, los dos primeros valores con los dos primeros valores de esta otra lista, de esta otra matriz, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, o sea, esa es la lógica, en ese sentido lo que vamos a colocar coordenadas, tanto o sea, coordenadas inicial y final de x y coordenada inicial final de y, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el orden que le voy a dar a mi entrada de datos va a ser que voy a iniciar de acá primero, de este punto. Voy a iniciar con esta barra, de esta barra hasta esta otra barra. Voy a ir, mejor dicho, en ese sentido. Luego voy a ir de este punto a este otro punto, ¿no? A este otro punto. Luego voy a ir de este punto a este otro punto. Y así.
¿no? Yo inicialmente, ya bueno, luego de este punto a este otro punto, yo inicialmente cuando no veía la forma de cómo graficar para, o sea, gráficos independientes de diferentes modelos, entonces la única forma que, o sea, que podía, o sea, era parecido a esta entrada de datos, parecido, o sea, si tú ingresas así normal como está, y al gráfico no le das una pequeña condición en la parte ya de lo que es opción de gráficos, no te va a graficar con esta lógica, sino te va a graficar, va a unir todos los puntos. O sea, si son coordenadas de este rectángulo, normal lo va a unir, te va a aparecer un rectángulo. Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, digamos, un rectángulo aquí, y luego quisiera hacer un triángulo aquí, no me graficaría en ese sentido, ¿no? Si yo coloco estas, así como está, y esto, como esto está en una variable, y lo coloco ya esta variable a la gráfica, en la parte de operador, o sea, lo que es componente gráfico, no me va a graficar independientemente estas gráficas, sino lo que va a hacer es unir todos los puntos, y de acá donde termina el punto, por ejemplo, que termine acá, donde se inicia, ¿no? Y luego va a ir acá, va a venirse acá, va a ir acá, va a ir acá, va a ir acá. Entonces va a terminar acá. Entonces lo que pasa es que va a graficar todo, pero se va a unir con otra recta. Y así, si yo tuviera otro gráfico acá, igual donde termina, va a venir a su inicio de este. Entonces eso es lo que no se quiere, ¿no? Nosotros normalmente queremos gráficos independientes. Por eso a toda esta entrada de datos le vamos a dar una transpuesta, y con eso le va a transponer a esta matriz, y ya va a agarrar puntos independientes, 2 puntos independientes. O sea, un primer punto inicial y un primer punto final. Se va a unir ya barras en diferentes para n. En este caso, si lo programas para n, va a ser para n, ¿no? Y entonces acá tenemos nuestra primera nuestro primer ¿no? condición en lo que vamos a dar, ¿no? Vamos a ir de este nodo, luego de este nodo, así. Ya explican, no sé si alguien no ha entendido más lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Entonces ahí lo van a ver mejor. Ya, acá por ejemplo, ya vamos a colocar el marco. Voy a colocar acá una variable marco en X voy a poner acá. Le voy a subíndice matemáticas, subíndice en X, marco en X. 2 puntos. ¿Ya? En este caso voy a ingresar una matriz. A modo de ejemplo, vamos a hacer primero 2, ¿ya? Una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y yo quiero que inicie desde un R, un X inicial, un R. Quiero graficar primero lo que hemos visto, o sea, de acá. Este primer punto, esta primera barra, ¿ya? Vamos a graficar esta primera barra, que va desde este nodo, como inicia de 0, en la coordenada, esta sería la coordenada, en X sería 0, ¿no? 0, y en Y también sería 0. De acá vamos a partir, la coordenada Y, 0. Y tuviera una altura de cuánto es, de H, ¿no? De H. Entonces vamos a decir que esto empieza de un 0 a otro 0, de 0 a otro 0, y luego la otra sería su X del otro punto. ¿Cuál sería? Su X del otro punto es ahí mismo, ¿no? Sería X0 y Y0 también, ¿no? Eso sería la lógica de esto. Entonces nos vamos 0 en X0 y Y0. Y ahora lo mismo, hacemos un copia y lo pegamos acá. Pegar. Y decimos que yo quiero, en este caso, que sea en Y, o sea, las coordenadas de Y. Ahora, ¿qué coordenadas tiene el primero en Y? El primero tiene Y, tiene 0, ¿no? La coordenada 0, entonces 0. A su otro, su final eso sí tiene un valor. Tenemos acá, el valor es H, entonces el valor H. Vamos a ir acá, colocamos valor H. ¿Ya? 0 inicial a un H. ¿Qué más? Acá en esto
Ya tenemos la primera graficado prácticamente, nuestro primer elemento, ¿no? De un X inicial y un X final, un Y inicial y un Y final. Ya tenemos graficado nuestro primer elemento. Nuestro segundo, ¿cuál sería? Vamos a colocar el segundo de acá por acá. Entonces sería en X00 también nuevamente. Inicial y final 00. Y tu Y final sería H, ¿no? Sería H. Los dos serían H. Ya, entonces ahí tenemos. Acá nos vamos a H y aquí a H. ¿No? Espérame. Inicial es 0. No, nuestro final me estoy confundiendo. Nuestro final, el final tiene un valor que es B. Claro, es un valor B. ¿No? Inicial inicia en 0, o sea que voy a empezar de acá para graficar esta segunda barra. Inicial 0 y mi X final sería B, ¿no? B. Y en Y serían los dos, sería H. Efectivamente. Entonces acá sería a una B. Hasta ahí vamos a graficarlo, ¿ya? Vamos a insertar para ver cómo estamos haciendo. Nos vamos, hacemos clic en cualquier parte y nos vamos a la parte de matemática, ¿ya? Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Nos vamos a componente de gráfico y nos vamos acá a insertar componente gráfico, ¿ya? Entonces ya tenemos acá un componente gráfico. Acá vamos a ingresar. Bien, puedes presionar clic aquí mismo y decir insertar expresión en X, insertar expresión en Y, son los dos. Pero también puedes hacerlo con anticlic. Anticlic y decimos insertar expresión en X. Ya, entonces mi primer valor en X, o sea, mi variable en X va a ser marco subíndice en X. ¿Ya? Y acá va a ser voy a hacer anticlic nuevamente. Voy a hacer anticlic y mi segunda expresión sería en Y, ¿no? Acá. Entonces acá le voy a decir que sea marco en subíndice Y. Ya, entonces hasta ahí presionamos clic y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? En este caso tenemos, a ver, doble clic para ver las configuraciones. Hacemos doble clic para ver las configuraciones. Nos vamos acá. Efectivamente tenemos un borde acá que es gris o azul, creo que está. Vamos a darle a ver otro color, un color negro, a ver. Y le vamos a dar un poco más de eso. Ya, ok. Como decía, vamos a colocar acá traspuesta, esto es lo que pasa. Nos vamos a matriz de tablas y traspuesta. Nos vamos acá también. Matriz traspuesta. Y a ver qué está pasando. Tenemos acá 0, el inicial 0. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Doble clic, nos vamos a configuración. Bueno. Está lento. A ver. Puntos. Ya, en la Y, creo. Y lo que pasa es que está de extremo a extremo, ¿ya? Ahorita lo configuro. Y acá lo voy a dar un poco más de eso. Ya ves, lo que pasa es que está de extremo a extremo y el espacio es... Ya, entonces si queremos verlo un poquito más amplio, le vamos a dar digamos, un desfase a esta, a la gráfica. O sea, un mínimo y un máximo le vamos a dar en X. Por ejemplo, mira, ahí ya podemos ver la gráfica. O sea, las líneas. Lo que hemos graficado primero es el primer elemento y el segundo elemento, ¿no? Ahí podemos ver. Ya, ¿qué pasaría? Entonces,
Si yo le puedo dar un y mínimo, puedo escribir y puedo hacer mínimo acá, 2 puntos. No, un x mínimo lo vas a dar. Un x mínimo. A modo de ejemplo, no va a ser. Que sea desde menos 1. ¿Ya? Es muy grande, ¿me imaginas? Menos 1. En este caso sería menos 1 centímetro. No, esto no. Estamos trabajando con. ¿En qué estamos? Estamos trabajando en. Vamos a darle 0 puntos. Ya más o menos ahí se nota el desfase, ¿no? Ya. 0, 1, 0. Por ejemplo, ahí tenemos un espacio, ¿no? Eso lo podemos configurar, pero a modo de ejemplo nomás. Igual el y. Podemos hacer un y. Presionamos y mayúscula y le escribimos mínimo. 2 puntos. Por ejemplo, el y sería el y máximo. El y mínimo sería menos 0.01, por ejemplo. Así como podemos colocar y mínimos, podemos colocar x máximo y y máximo. Entonces vamos a insertar. Acá vamos a insertar un x máximo. 2 puntos y el x máximo que quiero que tenga que sea base más 0.01, por ejemplo. Creo que esto no me permite. Ya, entonces ese x max, voy a colocar una variable acá que sea x max, por ejemplo, los puntos, y voy a decir que b más, en este caso, 1 centímetro. Y ahí esta variable lo voy a insertar acá. X max. A ver cómo queda. Y ahí está. Este es el X máximo, ¿no? ¿Y por qué se voló? A ver, ¿qué está pasando acá? Ya vamos a seguir a este modo de ejemplo, ¿eh? Porque no sé qué está pasando. Y entonces hemos graficado la primera y la segunda. El primer elemento y el segundo elemento. ¿Ya? Pero para esto, en este caso no quiero que parezca los ejes, voy a configurar. Vamos a lo que es, puedo configurar acá en X, puedo sacar esto, igual en Y, desactivo esto y desactivo esto. Y ahí me parece, ¿no? Un poco mejor. Ya incluso esto también es, no necesariamente, ya ahí podemos verlo un poco, ¿no? Ya cuando grafiquemos el otro, ahí nos va dentro. Como está el borde a borde, por eso es que nos parece muy bien. Ahí tenemos. Entonces ya hemos graficado los dos primeros elementos, como les decía. En este caso es una, vamos a ponerla así para que sea una viga. Ahí, una sección de viga, ¿no? Ahí está. Ahora, si yo, ya esto lo voy a aumentar, ¿eh? Lo voy a aumentar. Me voy a lo que es matriz y tablas, voy a aumentar 2 más para culminar con el borde. Me voy a insertar debajo, pero antes, para que no me dé error, voy a ir a cálculo y voy a desactivar los cálculos, acá detener todos los cálculos, detengo, y ahora sí puedo insertar las coordenadas en X, en coordenadas en Y, sin tener problemas, ¿no? Porque si yo presionaría acá, me daría error, ¿no? No me graficaría nada, por eso lo desactivo a los cálculos. Entonces aquí va a ser de B, ¿qué más? Hemos dado de B a B, ¿verdad? Ese es otro X, B, 0. ¿No? Y esos serían los dos siguientes que continúan de acá, ¿no? Sería de acá, acá, luego de acá a este punto. Entonces sería desde BB, ¿no? Desde BB el primero, desde B hasta un 0, ¿no? Si igual aumentamos acá, nos vamos a matriz y tablas, insertamos debajo 2 veces y colocamos lo que falta, ¿no? Así como ya hemos visto los dos primeros, los dos últimos es fácil.
Pues de esa manera. Entonces nos vamos a cálculo nuevamente y decimos cálculo automático. De esa manera sí tenemos el borde del rectángulo, ¿no? Se ha graficado así, hemos graficado individualmente. Entonces, con eso, con esta traspuesta, ya hicimos que nos dibuje independientemente, ¿no? Independientemente. Si quisiéramos graficar otro, digamos, un barra diagonal, también lo podríamos hacer, ¿no? Unir esto con esto. No hay problema. Ustedes ya con esta base ya lo pueden hacer. Ya, entonces ya tenemos eso. Ahora, lo que vamos a graficar son los estribos, ¿ya? Y luego de los estribos vamos a graficarlos directamente ya los refuerzos, para no demorar mucho. Entonces vamos a los estribos. Voy a decir, voy a copiar estas dos. Copio y pego. Okay. Vamos a pegar. Hasta ahí está, les sale. Les pregunto si les sale, alguien se ha quedado, digamos, del componente de gráfico, la parte matemática, si acá está el componente gráfico, insertar el componente gráfico. No, a esto le podemos dar muchas configuraciones, ya han podido observar, doble clic y podemos darle algunas configuraciones, ¿no? De ejes, si quieres que parezca, colores y todo eso. ¿Ya? Seguimos avanzando. Y ahora vamos a colocar acá estribo en X. Lo voy a colocar como variable estribo en X. Estribo en X. Y acá vamos a colocar estribo en X. Ya estribo en Y. Ya, entonces acá lo vamos a hacer directo. Y conmigo quiere que mi primer nodo empiece desde un recubrimiento, porque el recubrimiento ya lo tenemos. Al aplicar recubrimiento y recubrimiento, ya tenemos, ¿no? El primer nodo, por ejemplo, va a ser de un R a un final un R. Desde un R hasta un B menos R. Como les digo, vamos a trabajar en ese rango, en ese espacio, ¿no? En el espacio de B menos 2 veces el R. En ese espacio vamos a trabajar B menos R, luego B menos R, nuevamente B menos R, B menos, en este caso es R, R. Ya, entonces aquí colocamos a una altura de R y a una altura de H menos R. H menos R. Igual acá. H menos R. Igual acá. Menos R. Igual acá. Menos R. Aquí a una altura de R. Una altura de R. Ya, una altura de R. Nosotros hacemos clic, todavía no nos grafica porque no hemos colocado el componente, ¿no? Vamos a colocar un componente más abajo. Acá, anticlic y insertar componente de X. Y nos da que un X2, ¿no? Entonces vamos a colocar la variable estribo, subíndice X. ¿Ya? Entonces acá otro componente, decimos estribo y decimos subíndice Y. ¿Ya? Ahí tenemos, ya nos ha graficado, pero como les digo, siempre tienen que poner la traspuesta para que lo grafique independientemente cada elemento. Esto por casualidad, porque tenemos las coordenadas en orden, nos grafica todas unas solas, ¿no? Las líneas, pero si no tuviéramos ese orden, tuviéramos otro gráfico aparte, como les digo, se uniría de una u otra forma. Entonces por eso acá tenemos que colocar, si quieren lo colocan para este caso, si quieren lo colocan, si no no hay problema. Traspuesta, igual acá vamos a colocar traspuesta y ahí tenemos. Vamos a dar una configuración. Este sería el
el estribo, ¿no? En este caso. Vamos a dar una configuración. Sí, y le voy a dar un color azul. Bien. Y ahí tenemos. Ahora, ya que teníamos ya los refuerzos, vamos a graficar ya los refuerzos, ¿no? Para ir viendo si nos ha funcionado, si nos ha funcionado el temita de las funciones, ¿no? Que hemos hecho. Y a ver, ¿qué más necesitamos? Acá está la varilla principal. Bueno, el tema de los refuerzos está acá. ¿Ya? A ver, vamos a graficar esto, ¿no? Vamos a insertar esto. En este caso sería varilla inferior. Vamos a insertar la varilla de abajo. Insertamos un nuevo componente en X. Y yo quiero el XB de arriba, ¿no? XB, entre paréntesis. Pero quiero que varíe, ¿no? En este caso, ¿cuál es el número del esfuerzo inferior? Acá, ref I. Pues vamos a colgar ref I y me tienen que graficar dos refuerzos, ¿no? Dos refuerzos. Vamos a colocar ref, subíndice, y ya la tenemos ahí. Ya, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa hasta ahí. Y tenemos que colocar también un componente en Y. Decimos YBI. YBI. Inferior, ¿no? Vamos a colocar ref inferior también. Ref inferior. Entonces, ¿qué nos grafica? X, restringe. Creo que es, sí, Y, ¿no? Ya. A ver qué está pasando. XB de ref. No, es subíndice. Acá. Ya, ahí tenemos. Y nos grafica una recta, ¿no? Podemos ver. Entonces vamos a configurar y le vamos a colocar a este 3, le vamos a colocar con un azul en este caso, como es inferior, positivo. Voy a desactivar esto, pero voy a activar lo que es símbolo. Ya, un círculo. Le voy a dar de color azul, como le había dado, azul. Y le voy a dar un tamaño de 10, por ejemplo. Ya, ahí tenemos 2. Ya está. Entonces tenemos 2. Si yo presiono, o sea, si yo escribo acá 3, me tiene que graficar 3 de eso, ¿no? Entonces no está centrado, ahorita lo vamos a centrar con... A ver, ahí tenemos. Y tenemos 3, ¿no? 3 en este caso. Ya, para centrarlo, lo que hice es lo siguiente. No, en la gráfica mismo. En la gráfica mismo lo que hice es darle más un R, más un recubrimiento. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a hacer. A esto, acá mismo, le damos más un R. En el caso de X nada más, porque X es lo que se les pasa. Es un R. Pues ahí tenemos ya como lo que escribimos es 3 varillas, ¿no? Tenemos acá 3 varillitas. Pero los números, los espacios son 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso es que yo divido sobre n más 1. Este n viene a ser este ref i, ¿no? Refuerzos inferior. Entonces ese número 3 va acá y divide sobre 4. Entonces, de esa manera nos da 4 espacios, ¿no? O sea, nos da la separación y a su vez nos va a dar ¿no? La matriz de esos coordenadas, ¿no? de estos puntos. Entonces ya tenemos ahí. Entonces esto es dinámico, ¿no? Tú ya puedes cambiar a más. Por ejemplo, vamos a colocar 5. Colocar 5 y presionamos clic afuera y nos grafica 5, ¿no? Hasta ahí, alguna pregunta. De repente no han captado la idea. Alguien nos pregunte nomás, para eso estamos, para despejar las dudas. ¿Alguna duda ahí? Hasta ahí.
Entonces continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. De igual manera vamos a hacer la parte, la parte superior. O sea, lo que necesitaríamos es el mismo X. Como esta es una función, para el valor de X, ya no necesitamos hacer, ¿no? Porque en X va a estar pues, este eje. En cambio en Y sí necesitamos porque nos cambia, ¿no? Porque mira acá en Y, del primer inferior nos da que R más 2, o sea, 6 centímetros. En cambio en X es en este eje nada más. En cambio en Y pues necesitaríamos para la parte superior, ¿no? Entonces copiaríamos esto, con anticlic, copiar y pegamos. ¿Qué pasa con pegar? Ya, entonces yo quiero acá en superior, de la misma forma. Pero en este caso ya no va a ser R más 2 centímetros, sino sería el H menos el R, o sea, la altura total menos el recubrimiento y menos 2 centímetros más para dar un espacio acá, ¿no? En forma simbólica. Si ustedes pueden gustar, si ustedes gustan, no le dan ningún despacio, ¿no? R nomás. Ya, entonces sería H menos R menos 2. No. En este caso ya estaría. Simplemente colocaríamos otro componente. En este caso nos vamos a estar otro componente en X, que sería estribo en X. No, que sería X en B, pero ya no sería el ref inferior, sino sería el ref superior, ¿no? Entonces sería acá XB y sería ref el subíndice superior. ¿Ya? Como estamos diciendo, tenemos que colocarle más R y vamos a insertar nuestro componente, nuestra expresión en Y. Igualmente, YB, BI, esta es una función, puedes utilizarlo en distintas partes de la hoja, N veces lo puedes utilizar. Ref, en este caso es superior, ¿verdad? Superior. Ya nada más. Y en este caso sería YBS, ¿no? Acá estamos. YBS. Y entonces nos grafica acá una línea, ¿ya? Como es lo mismo, simplemente que hemos cambiado de función YBS, lo que era YBI ahora es YBS, ¿no? A ver, acá vamos a ir a configuración y vamos a darles doble clic, configuración, nos vamos que es el cuarto, seleccionamos esto y nos vamos acá con un círculo. Esto quiero que sea de color rojo para diferenciar. El círculo está bien y acá quiero que sea 10. Opacidad, me parece excelente, 70%. Y ahí tenemos. ¿Por qué nos grafica 3? Porque acá tenemos el valor número 3 que hemos colocado, ¿no? Y ahí tenemos. Si minimizamos esta área, acá, ahí pongo el gráfico y acá puedo ponerlo 4, por ejemplo, y me grafica 4 círculos, ¿no? Entonces de esa manera se vuelve un poco, tu gráfico se vuelve un poco dinámico, ¿no? Un fondo, a ver, le daríamos un fondo gris a esto. Un fondo gris, era todo el área, ¿no? En este caso es el área. Un borde, fondo. Fondo, ¿no? Ya, acá en casa. Borde. Y luego me voy a acá.
A ver, ¿dónde está el área de trazado? Ya, nada, ok. Creo que le abrimos un desfase, ¿no? Ahí está. Ya se cuesta. Le vamos acá al borde. En el borde. Ya estaría un poco. Y ahí tenemos la viga. Ya entonces para graficar cualquier cantidad, ¿no? En este caso quisiera 2, en este caso por ejemplo sería 3, ¿no? Entonces se vuelve un poco más dinámico esto gráfico, ¿no? Ahora solo faltaría los extremos, ¿no? Los extremos ya es fácil, entonces vamos a copiar y pegar, colocarlo acá para ya de una vez tenerlo y ustedes ya lo practican luego, ¿no? Entonces estaría acá en el principal. Creo que esto ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Marco, luz nuestro, varía principal. Solo te faltaría colocar colocar nada más. Entonces, ya está. Colocamos otro componente y decimos insertar componente de expresión en X y quiero que varilla principal en X. La varilla subíndice principal en X. Y nos vamos al siguiente, hasta abajo. Insertamos en Y, varilla principal, subíndice en Y. Ya nos da una Z dibujada, ¿no? O sea, así es lo que nos grafica si no colocamos es lo que ya les había explicado anteriormente. Pero como nosotros no necesitamos líneas, necesitamos lo que necesitamos son puntos. Por ejemplo, voy a configurar acá. Parte 5 es, no quiero línea, quiero símbolo. Quiero un círculo. Y ¿qué más? De 15, por ejemplo. Capacidad 100%, por ejemplo, de un color. Ya ahí tenemos lo principal, el variable principal. Ya entonces ya tenemos la gráfica que nos cambia de acuerdo a los datos. Y ahora lo que vamos a hacer es una función que nos calcule, por ejemplo, el área de acero, ¿no? Que si yo estoy colocando 3/8 acá, quiero hacer que me identifique o bien lo hago o sea, hay varias formas de hacerlo. Si yo quisiera calcular el área de acero de 3/8, simplemente aplico la fórmula pi por r al cuadrado, o sea, pi por diámetro de 2, todo eso al cuadrado, y me da el área, ¿no? Pero me da con cantidad de decimales. Y muchas veces las áreas ya vienen, ¿no? Utilizamos las áreas de tablas, ¿no? Que vienen como referencia, ¿no? Entonces, la única forma que se me ocurrió, bueno, antes que exista la lista desplegable, o sea, antes que exista esto, antes que Matcat implemente esto, yo lo hacía de esta forma. Utilizaba también inicialmente los if, ¿no? Si esto es igual a 6 milímetros, que me bote tanto de área. Si esto es igual a 8 milímetros, que me bote tanto de área. O sea, se me hacía un poco complicado, digamos que tenía hasta cierta parte puro if. Si yo quería aumentar, tenía que aumentar más if, o sea, mientras más aumentes tus diámetros, más if tienes que emplear, ¿no? Pero acá tenemos con un simple for y una simple condicional if, puedes hacer que para n
para n datos, ¿no? En este caso, para esta matriz, ¿no? Ahí tenemos esta matriz, lo vamos a copiar. O sea, ingresas matriz, insertas una matriz ahí de tanto por tanto que quieras, de tres columnas. Para en este caso inserté 3 columnas. ¿Para que uno es para buscar, este es para buscar. Normalmente como ingresamos 6 milímetros, 3 octavos, 12 milímetros, media pulgada, 5 octavos, así, ¿no? Lo que va a hacer es buscar 11 octavos, si no me equivoco. 11. ¿Dónde estás? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta tabla, ¿no? ¿Sí? Creo que es 1 más 3 octavos, ¿no? Que sale, no me equivoco, 11 octavos, creo. Ya. Entonces vamos a ir, acá creo que son 11 octavos. Entonces tú creas una matriz e insertas tus datos. Estos datos ya lo voy a explicar acá nomás para no estar demorando tanto. Ya. O sea, ingresas una matriz y todos tus datos. Por ejemplo, esta primera fila lo vamos a hacer para que busque. Va a buscar esto. Ya, esto. Va a buscar este valor. Acá donde se encuentra, va a encontrar aquí. ¿Y cuál quiero que sea mi respuesta? Cualquiera de estos dos. Si yo quiero un diámetro, me va a dar mi respuesta a esto. Si yo quiero a esta área de acero, me va a dar el área de esta varilla, ¿no? Ahí. Entonces, para eso creo una función. Vamos a crear una función para hallar el área de varilla. Área de varilla, entre paréntesis, la variable que quiero que entre. Abro y hago un for, ¿no? Vamos a copiar esto en la siguiente hoja. Vamos a copiarlo. Y el for lo voy a hacer paso a paso. Nos vamos acá y nos vamos donde estamos trabajando. Ya. Y acá lo vamos a pegar. Y a la lógica nuevamente del for. Tenemos que saber ir entendiendo cuáles son la forma de utilizar el for. Ya. Pues lo que voy a hacer para yo encontrar el área de varilla según estos datos es aplicar un for que me busque estos diámetros, ¿no? Estos diámetros. Ya, después de terminar este for, les voy a enseñar a utilizar la lista desplegable y con eso finalizaríamos, ¿ya? Entonces, lo que hice antiguamente, antes que exista la lista desplegable en MatCat, hice eso, ¿ya? Entonces voy a decir área de varilla, entre paréntesis. Cuando yo quiero crear una función, siempre tiene que haber un paréntesis y por lo menos un dato con variable que vas a ingresar. En este caso va a ser n. Puedes poner coma, otra variable r, por ejemplo, coma, otra variable p, no sé, se me ocurre e. Se puede colocar varias variables. Eso es lo que tú vas a insertar manualmente. En este caso solamente necesito uno. Dos puntos y nos vamos a la parte matemática y nos vamos a la parte de programación y nos vamos acá, programa. No, si de repente estoy muy lento, muy rápido, me avisan, me tienen que sugerir, dar sus opiniones, ¿eh? No se queden ahí sin las ganas de decirme algo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, y ahora dentro de esto voy a utilizar el for. Voy a utilizar un for, ¿ya? Que va a ir, que ese contador va a ir desde un 1 hasta ¿cuántas filas hay acá? ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo puedo colocar hasta 9, ¿no? Yo quiero que se vaya desde un 1, en este caso. ¿Qué pasa con el teclado? No, acá es i, desde un i. Carambas.
desde un i, que va a correr desde un 1, 2 puntos, eso significa que va a ir hasta 9, puedo ponerlo directo, pero si yo quiero hacerle ya automatizado, cada vez que yo quiera aumentar o borrar esto de la lista, por ejemplo, si yo quisiera, no quisiera 6 milímetros o 8 milímetros, yo lo borro, ¿no? O sea, simplemente selecciono todo esto y borro. Entonces ya no tengo 9, sino tendría 8, entonces ahí me daría error cuando corre del 1 al 9. Entonces yo tengo que calcular el número de filas que tiene esa matriz. ¿Cuánto es el número de filas de esa matriz? Lo vamos a calcular con la función. Lo vamos a funciones, todos, y nos vamos a la parte de vectores y matrices. Hay una parte donde dice row, no me equivoco, es row. Acá está, row. ¿Qué nos dice row? Devuelve el número de filas de la matriz. Entonces me voy, doble clic. O pueden escribirlo de una u otra forma, ¿no? Los que ya tienen práctica ya pueden escribir row. Esto me va a indicar el número de filas que tiene esa matriz. Entonces yo quiero de la matriz A0. A0. Con eso ya me calculó el número de filas. Ya no, con eso se vuelve automático. Entonces yo puedo borrar, aumentar y la función me va a seguir funcionando muy bien. Entonces digo, dentro de este for ya tengo un contador, ¿no? Entonces voy y tengo que hacer una condición, ¿no? Una condicional. Y me voy a lo que es si, una simple condición, si, este caso, si n, porque n es lo que voy a comparar. En la otra función, n, ¿qué era? N era el rango, si no me equivoco, n era el rango, o sea, hasta dónde quiero que me itere. En este caso, yo tengo un rango hasta dónde iterar, que viene a ser la cantidad de filas de esta matriz, pero en este caso n viene a ser lo que voy a insertar acá, o sea, el diámetro. N viene a ser el diámetro. Para no confundirnos, lo vamos a borrar y lo vamos a colocar un símbolo diámetro, diámetro. ¿Dónde está el diámetro? Tenemos diámetro. Sí, vamos a decir, si el diámetro es igual, vamos a ir a lo que es comparación y nos vamos al igual, que es más encendido, negrita. Si diámetro es igual, en este caso A0, la matriz es A0, y el subíndice que yo quiero, o sea, voy a buscar en todos los subíndices, acá, va a ir buscando en todas las filas. Lo que va a cambiar es la fila, pues lo voy a colocar, el primer valor que coloques es fila, coma, en qué columna se encuentra todos estos valores, se encuentra en la columna 1, como no te lo hemos dado acá como origin, le hemos dado 1 que empieza desde 1, entonces esta va a ser la primera columna, segunda y tercera. Entonces yo quiero que busquen la primera columna todas sus filas, por eso me voy acá, en la primera columna todas sus filas, ¿no? Cuando este diámetro que ingresamos es igual a uno de estos datos, que me arroje como dato a 0 mismo, o sea, la misma matriz, o sea, un dato de la matriz. Voy acá, bueno, con Shift y llave, que me arroje la fila que donde ha coincidido, o sea, donde ha encontrado esa igualdad. Quiero que me bote el valor de la fila, y a una columna yo quiero que me bote el área de A0, entonces sería la primera, la segunda, la tercera columna. Con eso ya estaría la pequeña función. Con esta función, esto funciona ya para n. Entonces yo borraría, insertaría en esta tabla, incluso esta tabla puedes poner fuera para que tú insertes, elimines lo que sea, y esta función me va a calcular como si nada. Pues como yo verifico si estoy realizando bien mi cálculo, simplemente vamos a verificar, ¿no? Área de varilla, y quiero dentro del diámetro que voy a ingresar es esto, ¿no? La de acá.
Por ejemplo, yo voy a buscar el área de acero de 3/8, diámetro de refuerzo superior, vamos a colocar. En este caso es matemáticas, símbolos, diámetro, subíndice de refuerzo superior. Y doy igual. Entonces me encontró un valor, pero vamos a colocarlo en centímetros, a ver qué nos da. 0.71. Y verificamos. De 3/8 que está acá, ¿cuánto es su área? Su área es 0.71 centímetros. Si yo cambiaría en este caso acá, cambiaría a 5/8, por ejemplo. 5/8 está acá. Y me dice que el 5/8 es 1.99. Entonces acá efectivamente tenemos 1.99. De esa manera nosotros podemos utilizar esta función no solamente para el diámetro de refuerzo superior, sino para encontrar el área de esto también, o sea, de cualquier cantidad. Es decir, basta que has creado una función, lo puedes utilizar en múltiples, ¿no? Esto lo vamos a colocar fuera, ¿no? Copiar o cortar en todo caso. Cortar. Nos vamos acá. Pegamos, ahí tenemos ya un primer resultado, ¿no? Esto simplemente está calculando el área de una varilla, ¿no? Pero lo podemos operar para que esto calcule todo el área de la parte superior y acá dentro del área de acero de la parte inferior, ¿no? Y eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? En la misma función también lo pueden cambiar, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Como quieran. Acá inferior me da 1.9. Si yo colocaría, por ejemplo, acá, ¿dónde estamos? Acá 3/4, por ejemplo. 3/4. Hago clic y me tiene que dar 2.84. Y el área de acero de 3/4 es 2.84. Entonces, de esa manera es lo que yo hacía antes para calcular el área de acero. ¿Ya? Entonces, ustedes acá ya pueden utilizarlo. O sea, dentro de esto pueden poner ahí el área principal, el área de acero principal que está como variable acá. Pueden utilizarlo ahí. Pueden utilizar, calcular su área de acero, más la cantidad de refuerzos por el área de este acero, y me daría la cantidad de área de acero, ¿no? de esa parte, ¿ya? Entonces estaría fácil que ustedes lo hagan, y esto lo pueden hacer ustedes fácilmente. Antes de que sea las 9, ya va a ser las 9 minutos, brevemente les voy a explicar cómo se utiliza eso de la lista desplegable. La siguiente clase le vamos a profundizar más esta lista desplegable, y en comparación es más fácil, ¿no? O sea, ya no necesitas hacer este for, necesitas hacer esta tabla, ¿no? Pero obviamente esta tabla lo vas a insertar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Acá, cuadro combinado. Nos vamos a entrada y salida. Entre entrada y salida. Lo vamos a cuadro combinado. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, un texto. El texto tiene que ser acá ahí tienes que ingresar lo que es texto, todo lo que es texto. Acá tengo, creo que un Excel donde tengo un texto del diámetro. ¿Dónde está? Acá está. Ya, copio esto, por ejemplo. Copiar. Y me voy acá. O pueden colocar también diámetro, escribir diámetro, ¿no? Como ustedes quieran. Por ejemplo, acá yo quiero que sea 6 milímetros, o sea, lo quiero que aparezca en la lista. Entonces, inserto otra fila por debajo, inserto. Por ejemplo, acá quiero que sea 3/8, ¿no? 3/8. Ahí tenemos 3/8. Y acá quiero que me bote, por ejemplo, no sé, el diámetro, por ejemplo, en centímetros. Vamos a colocar centímetros. Y acá quiero que me bote 0.6 centímetros. No es necesario colocar. O sea, ya basta que colocar la unidad, ya tiene este 0.6 viene a ser centímetros.
3 octavos, ¿cuánto sería su diámetro? 3 octavos es su diámetro 0.9525. 0.9525, ¿no? En centímetros. Ya tenemos la segunda. A modo de ejemplo, vamos a seguir una tercera. Ya está ahí. Y vamos a colocar 3 cuartos, por ejemplo. 3 cuartos de pulgada. ¿Cuánto es el diámetro de 3 cuartos de pulgada? 1.95. 1.95. Ya tenemos ahí. Solamente tenemos esto, pero asignado la lista, pero no tenemos qué variable, o sea, qué variable, ¿no? Entonces nos vamos acá y le asignamos una variable. Por ejemplo, esto quiero que sea diámetro de varilla. Vamos a colocar acá matemática, vamos a hacer un símbolo, diámetro, y como subíndice varilla. ¿Ya? Ya está. Pero si no quiero que parezca 2 puntos y todo eso, lo que yo quiero que me parezca solamente la lista desplegable, yo lo que quiero solamente es, no se ve tan bien esto, entonces selecciono y me voy a la parte de entrada y salida y digo mostrar lado izquierdo, desactivo. Entonces de esa manera ya está desactivado, ¿no? Pero la variable está, esta es una variable, entonces ¿cuál sería la variable? Sería, pues vamos a matemática, el símbolo de, y decimos subíndice varilla, y decimos igual, me boto en metros, coloco en centímetros. 3 octavos es 0.953, 3 octavos, está, lo he redondeado, podemos colocarlo acá 4 decimales, ya, entonces ahí está. Si yo quiero de 6, automáticamente me cambia 0.6 centímetros, yo quiero de 3 cuartos, me da 1.95, la que tenemos acá, 1.95, o sea, esto está fácil de usar con la lista de despliegue, o sea, necesitas solamente colocar los datos y al costado colocar el resultado, pero no solamente podemos utilizarlo de una variable, podemos utilizarlo para muchas variables ahí mismo, o sea, podemos obtener datos de diámetro, no sé, área, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Alguna otra característica. Entonces, hasta aquí terminaríamos la clase de hoy. Espero que realmente estemos bien, les haya gustado y me hayan entendido, ¿no? Si no me han entendido, tienes que preguntarme o revisar el video nuevamente y ahí se van a dar cuenta de cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto la siguiente clase lo vamos a ampliar, ¿no? Simplemente estoy haciendo ver así a grosso modo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí de alguien, de algún Inge, de algún amigo? A ver. Captcha, de promo, nada. Una pregunta. Diosdado. Mi pata Diosdado me estaba preguntando sobre la lista, ahí está la lista. Un poco nada más. Enrique, cuando son diferentes aceros, ahí se complica la cosa, ¿no? O sea, los refuerzos. ¿Cuál es lo que diferentes hacer? ¿De la gráfica? Superior e inferior, ajá. No, tú lo estás considerando siempre y cuando sean similares. Ah, claro, siempre que... Pero fácil añades otro tipo de acero, digamos 3 o 2 y ya juegas, pues, ¿no? Aumentas otra gráfica más y listo. O sea, ahí lo coloqué como modo de ejemplo solamente para un tipo de refuerzo de un tipo, ¿no? De un solo tipo de diámetro. Puedes colocar otro tipo de refuerzo también, no hay problema. O sea, lo puedes hacer. Y se hace el mismo procedimiento y aumentas nomás otra variable más para que, o sea, otro componente y ya está. Ya, entonces, esa sería la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a meternos más a fondo lo que es la lista y vamos a hacer otro tipo de cálculos, ¿no? Ya aplicando más el if y aplicando el for también. Y vamos a ver también, ya poco a poco vamos a ir subiendo de nivel. No sé, si tienen algún tema específico o algo que no les sale, sería bueno que me sugieran, ¿no? Por el chat, por el interno. ¿Sabes qué? Enrique, amigo, lo que sea,
quisiera hacer esto y no me sale, no sé cómo hacerlo, entonces sería bueno, ¿no? Como les digo, yo acá en este curso voy a explicar, voy a enseñar toda mi experiencia, ¿no? Y todos los truquitos, porque cuando tú estás en el ámbito, o sea, en el área de programar y todo, o sea, te hace más fácil entender algunas cositas y aplicar algunos trucos, ¿no? Más aún que MATCAD no es un lenguaje de programación, el propio software, o sea, puedes programar a un nivel, ¿no? De matemático, ¿no? De secuencias, pero programar en sí, darle muchas cosas, no, la aplicación en sí no nos permite, salvo que te metas ya a la parte ya de otras cosas, ¿no? Ya al propio software, ¿no? Ese es otro nivel de programación. Ya entonces esto sería la segunda clase, ¿no? Espero que les sirva y lo apliquen en sus memorias de cálculo. En la siguiente clase lo vamos a reemplazar como una lista, ¿ya? Para mi amigo Diosdado lo vamos a cambiar como una lista y lo vamos a hacer funcionar casi de la misma manera, ¿ya? Entonces eso sería todo y nos vemos a la próxima, el miércoles, ¿no? El miércoles nos estamos encontrando. Pero en verdad que les haya servido esto. Y el video lo estaré subiendo. Mañana lo voy a subir al video. ¿Ya? Entonces sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el miércoles. Cuídense, amigos. Listo.